Debería empezar a grabar luego. Ya. Hoy día vamos a hacer una clase de repaso para entender bien todo y vamos a utilizar una herramienta para que aprendan ya a utilizar herramientas tecnológicas dentro de su trabajo, de su desarrollo. Como tal, ustedes no necesitan codificar, pueden utilizar el vibe coding, como ya les había mencionado, existe esa posibilidad. Eh, pero yo les voy a enseñar a utilizarla, ya a utilizar esta herramienta para que puedan crear sus flujos de información o flujos de trabajo en el sistema que ustedes deseen desarrollar o la herramienta que ustedes deseen desarrollar, ¿ya? En el fondo, acuérdense esto que se trata de transformación digital. No necesariamente tienen que desarrollar un sistema, puede simplemente ser alguna aplicación básica, algo muy fácil, ¿ya? Entonces, la idea es que ustedes puedan puedan, digamos, eh, puedan generar este desarrollo o pueden generar esta innovación desde el punto de vista de todas las posibilidades que existen en tecnología, sobre todo aplicada en salud. Entonces, voy a compartirles acá eh, todas las clases que hemos ido revisando para poder recapitular un poco todo y poder mostrarles cómo utilizar una de las herramientas que pueden aplicar, ¿ya? ¿Cómo les ha ido con los temas? ¿Ya? ¿Cómo han podido resolver algún tema? ¿Han podido, digamos, escoger algún tema? ¿Alguien que tenga dudas con respecto a su tema todavía? Porque de aquí a la próxima semana, el lunes, ya deberían estar las parejas listas con su tema. Porque yo el martes voy a hacer retroalimentación respecto a los temas. Hable, Matías. Perfecto. Una consulta, bueno, primero, Dígame. buenas tardes, no lo había saludado. Una consulta, igual al final de la clase va nuevamente como a dar ese espacio para hacerle la consulta, ¿o no? En caso Sí, de... voy a darle el espacio para consultar, pero de todas maneras la fecha para retroalimentar es el 7, ¿ya? Entonces, Ah, ya, perfecto. de todas maneras, pueden preguntarme al final de la clase, pero la mayoría de las dudas o las cosas, la idea es que el 7 las trabajemos bien. Yo estoy tramitando, les tengo que decir durante los próximos días la sala que vamos a utilizar. Y ahí nos ponemos de acuerdo, ¿ya? El horario de la clase va a ser exactamente el mismo, solo que va a ser presencial, ¿ya? Ahora, lo que me interesa a mí es que ustedes puedan desde ya tener todo lo que necesitan para empezar a trabajar, porque ya deberían haber empezado a trabajar, ya sea no solamente respecto a la investigación como tal, esa investigación deberían haberla hecho, ya deberían haberla empezado, porque yo ya les propuse las metodologías de investigación, a partir de esa clase ya tenían herramientas suficientes como para poder comenzar a investigar. Entonces, la idea es que ya tengan una idea, ya tengan el tema, porque el semestre avanza y esto, si bien estaba programado en un principio para el 28 de abril, al final va a quedar para el 28, para el 5 de mayo, ¿ya? Por un tema de que esa semana no pueden entregar evaluaciones. Si bien esto no es una evaluación como tal, pero sí tributa en la evaluación final. Entonces necesito que tengan todo, digamos, avanzadito para que el marco teórico lo alcancen a entregar y puedan entregar un buen trabajo al final del semestre, ¿ya? Eh, Eso, entonces la idea es que a partir de la próxima semana, que el día martes, vamos a hacer esa retroalimentación presencial y vamos a estar trabajando ese día, lo vamos a ocupar precisamente en trabajar en los temas, ¿ya? La idea es que cada uno tenga su espacio, ese espacio para poder trabajar en el tema, para poder desarrollarlo, para poder consultarme respecto a cada tema y para ir comenzando a utilizar herramientas, para enseñarle a utilizar las herramientas, etc. Entonces voy a compartir pantalla. Ahí ya debería verse. Entonces, yo la primera vez que empezamos con la clase, comenzamos con toda esta recapitulación un poco de cómo funciona o cómo comenzó la transformación digital.
Dijimos que había empezado ya hace bastante tiempo con los primeros EHR realizados por ahí en un hospital en Mountain View, California. Hablamos de qué es lo que era un EHR, un Electronic Health Registration o Record, eh, y hablamos de los conjuntos que conforman un sistema. Hablamos de todo lo que implica un sistema informático, de todo lo que implica un ecosistema. Hablamos de los elementos lógicos, dijimos que los elementos lógicos correspondían principalmente al front-end, eh, al backend, y también correspondía a todo lo que tenga que ver con los lenguajes de programación que se utilicen, con la arquitectura, con frameworks, eh, ese tipo de cosas, ya con todas las consultas de base de datos. Entonces, para poder ir de a poco ir integrando esto, porque ya vamos en el punto en donde vamos a entrar a algo que es formatos de interoperabilidad o digamos estándares de interoperabilidad, en donde nosotros vamos a revisar cómo se generan estas consultas de información, ¿ya? Entonces, nosotros hoy día, la idea es que podamos integrar todo, porque ya la próxima semana yo les voy a mostrar un ejercicio simple, incluso ahora yo les voy a mostrar un ejercicio simple, eh, que en el fondo les va a permitir a ustedes comprender un poco cómo funciona cada sistema, ¿ya? Entonces, nosotros dijimos que teníamos esta estructura que se relacionaba a la interfaz, a lo que ustedes ven. Y esta estructura, que es lo que ustedes ven, puede interactuar con algo que se llama backend, que es todo lo que hay por detrás, ¿ya? Todo lo que hay por detrás tiene tanto sus lenguajes principales, lenguajes de programación, así como también el frontend tiene sus propios lenguajes de programación. Dijimos que en el frontend es clásico encontrar JavaScript, CSS, HTML, Python, C++, que es el C++ como tal lo podemos encontrar dentro de lo que es la librería de Qt, igual que Python. Qt es como el framework más utilizado o el lenguaje más utilizado con sus propios frameworks para desarrollar interfaces de usuario, es decir, con lo que ustedes van a interactuar. También tienen el Swift, tienen el C Sharp, que es clásico, o el que en el fondo en este caso del C Sharp es .NET, digamos, lenguaje de entrada para el frontend, que es, digamos, nuestra biblioteca de código para programar la interfaz de usuario. Eh, pero también tenemos nuestras versiones para poder realizar web. Es el HTML, el CSS y el JavaScript, ¿ya? Esas son como las tres principales para todas las plataformas web. Para de ahí en adelante todo, casi todo es para escritorio, ¿ya? Ahora también dijimos que el frontend tiene sus propios frameworks, ¿ya? Cada framework es una biblioteca de códigos. Y como yo ahora les voy a mostrar, ¿ya? Por ejemplo, yo en esta aplicación que estoy desarrollando, estoy utilizando una variación del JavaScript que se llama TypeScript, ¿ya? Pero TypeScript tiene también distintos elementos, ¿ya? Uno de ellos es React, ¿ya? Y generalmente nosotros tenemos en React distintos tipos de bibliotecas o de, digamos, de funciones dentro de la misma carpeta o módulo en donde está instalado React. ¿Ya? React en el fondo es nuestro atajo para poder resolver algo que a los desarrolladores generalmente le ha complicado por mucho tiempo. Y eso es la velocidad de desarrollo, ¿ya? La velocidad del desarrollo eh, suele ser muy compleja antiguamente era muy complicado todo esto porque se necesitaban grandes equipos de desarrollo para poder resolver cuando no habían frameworks, antes de que se crearan todas estas bibliotecas de código que son extensas, muy extensas y que en el fondo permiten acelerar el desarrollo. Entonces, antiguamente se utilizaban estas tres por separado. Y llegó un punto en donde pudimos utilizar en conjunto todo, que ya, por ejemplo, React es una de estas formas de utilizar en conjunto toda la información que,
de toda la información que nosotros le entregamos al equipo y que el equipo puede interpretar en su lenguaje de máquina y después mostrarnos, ¿ya? Entonces, que en el fondo el lenguaje de máquina es binario. Entonces, nosotros tenemos esta carpetita, o sea, en el fondo es un archivo completo, que nos lleva, que nos indica todas las funciones o posibilidades que podemos utilizar si nosotros usamos esta tecnología que es React, ¿ya? Y así como existe React, existe Angular, Vue y muchas otras tecnologías que en el fondo a nosotros nos permite acelerar ciertas cosas dentro del desarrollo, nos permite eh, dejar atrás esa idea de hacer solo un archivo completo para HTML, un archivo completo para CSS y un archivo completo para JavaScript, y sino separar por módulos, dependiendo de cada cosa que nosotros deseemos. Por ejemplo, si nosotros queremos separar por módulos, ahí, ah, aquí está. Si nosotros vamos a separar por módulos una interfaz, primero tenemos un login, ¿ya? Nosotros iniciamos sesión en un login, ¿ya? Aquí hay toda una lógica para poder autenticarse dependiendo del usuario. Hay una contraseña y un usuario. Ya nosotros podemos iniciar sesión y a nosotros aquí identificamos algunas claves que ya habíamos revisado, algunos elementos que ya hemos revisado anteriormente, que es el header, por ejemplo. Acá tenemos un header. En este caso en particular, el footer o la parte del final que es, nosotros habíamos dicho que existe un header, un footer, por aquí lo habíamos mencionado, y tenemos navegación, multimedia, feedback. Aquí, por ejemplo, tenemos nuestra navegación, que es un sidebar. El footer está específicamente en el sidebar, ¿ya? Aquí en donde dice la versión del software, ¿ya? El sidebar es contráctil, tenemos una campanita en donde van a ir generándose notificaciones, que en el fondo es el feedback. Tenemos claramente separadas las funciones y cada una de estas páginas es un módulo codificado completo, ¿ya? Cada una de estas páginas es un módulo codificado. Entonces, todas estos módulos que van siendo codificados se conectan entre sí para formar finalmente lo que sería un sistema, ¿ya? Que está, que puede ser visualizado si nosotros generamos un servicio, ¿ya? En este caso, un servicio corre dentro de una red interna, que puede ser la red local de la clínica, que no está expuesta a la red, al Internet como tal, sino que queda dentro de la red propia, ya no se expone. Por eso se llama, por eso nosotros podemos ver acá que dice localhost, porque en el fondo nosotros estamos accediendo a la visualización programada mediante un servidor local, ¿ya? Un servidor al cual se accede mediante un IP, en el caso en este caso sería localhost, y un puerto, que es, digamos, una forma de entrar a, ¿ya? Que sería el 5173. Y como ven, existen slash, existen páginas y subpáginas, módulos y submódulos. Entonces tenemos la gestión de paciente, tenemos turnos, tenemos packs, tenemos gestión de usuario, que aquí dice usuarios, tenemos imágenes, que aquí dice imágenes, estadística, que dice estadística, informe y dice informes, ¿ya? Entonces, la forma de ingresar a cada sistema mm, puede ser de forma local, que generalmente en las redes hospitalarias se suele preferir de forma local para mayor seguridad, y luego esto se expone a través de algo que se llama proxy al Internet, y se expone encriptado, ya con una comunicación encriptada para evitar que entre gente a robar información, ¿ya? No es como que el entorno de desarrollo local o el entorno local en donde se genera se puede acceder a este servicio, a esta plataforma, no tenga que tener seguridad. Siempre debe tener seguridad, incluso si está dentro de un entorno local o intranet, ¿ya? Porque igual podrían acceder a la red local, ¿ya? Eso, si alguien llega a tener acceso de forma interna a la red de un hospital o una clínica,
sí o sí pueden acceder, ¿ya? Entonces, al final, la idea de esto es, o la idea general es que siempre debe existir eh, seguridad, ¿ya? Entonces, aquí ya nosotros identificamos algunas cosas que ya habíamos visto respecto a la estructura del frontend. También identificamos que nosotros tenemos tecnologías, como es el caso, bueno, tenemos nuestros lenguajes de programación y cada lenguaje de programación puede tener asociada a estar asociado a una tecnología. En este caso yo utilizo mucho el React y es bastante utilizado. Y el React tiene la característica que pueden unir estas tres cosas, estos tres lenguajes, este que es de tipado, o sea, de estructura de marcado en realidad, este que es una cascada de estilos y este que es el lenguaje de programación de interactibilidad, ¿ya? Entonces, en el fondo tenemos tres lenguajes mezclándose entre sí para poder generar una plataforma web, ¿ya? Ustedes en cualquier plataforma a la que ustedes naveguen, por ejemplo, vamos a navegar a, no sé, vamos a utilizar como ejemplo la misma plataforma de Google, ¿ya? Vamos a buscar Google en Google, eso mismo. Entonces aquí nosotros lo que vamos a hacer es ponernos acá en inspeccionar. Aquí nosotros en inspeccionar vamos a ver que, no sé si más de alguna persona de repente ha apretado F12 y le aparece esta pestaña, ¿ya? Y aquí en F12 lo interesante es que ustedes tienen todo el HTML escrito de la página, ¿ya? Y de hecho ustedes pueden utilizar acá una pequeña cosita que se dice que es para copiar todo esto. En algunos casos, en algunas páginas lo permiten. Mm, Por ejemplo, aquí, copy. ¿Ya? Por ejemplo, eso. Nosotros podemos copiar, copy element, y nosotros vamos, por ejemplo, a un archivo y podemos pegar todo el HTML que tenemos, digamos, a disposición en la página como tal. Ya, por ejemplo, acá con nosotros copiamos todo el HTML. Esto no tiene ninguna estructura, ¿ya? Pero se puede estructurar, ¿ya? Entonces, este no necesariamente puede ser HTML puro, en algunos casos también viene con estilos públicos. Por ejemplo, en este caso nosotros podemos acceder aquí en donde dice Styles. Aquí está todo esto de acá, esto es CSS, ¿ya? Es el lenguaje CSS que se utiliza para poder identificar colores, etcétera, ¿ya? Por ejemplo, lo típico que siempre hacían la gente cuando eran chicos o alguien, no sé, alguna persona que le gustara hacer bromas es identificar acá, por ejemplo, en la parte donde dice Google, acá, y cambiarlo por otra cosa, por ejemplo, y, o por ejemplo, a ver, esta cosa, aquí, por ejemplo, parece que Google no me deja cambiarlo. Pero hay muchas cosas que se pueden cambiar, pero este cambio es solamente temporal, digamos, como en el momento, mientras nosotros vamos revisando. Por ejemplo, acá en Search hay varias cosas, elementos como nombres que se pueden cambiar, pero muchas veces, si ustedes se dan cuenta, o sea, si ustedes se fijan, aquí hay una cosa que se llama class, ¿ya? Las class o la clase es el nombre del atributo en particular que se le brinda a este objeto, ¿ya? ¿Qué pasa? Cuando ustedes utilizan una clase que es pública o que se expone a la red, ustedes tienen la posibilidad de precisamente que yo pueda cambiar este nombre o que yo tenga acceso a esto y pueda entrar al sistema muy fácilmente porque voy a tener acceso y conocimiento de cómo se llaman las clases de casi todo esto. Puedo crear una aplicación que me permita modificar cosas, incluso meterme a la base de datos de Google sin la necesidad de tener tanta información, simplemente si las clases yo las tuviera, los nombres de las clases del HTML. Y por eso es que aquí las class dice AAJZCB.
Ya, estas clases están ofuscadas, ¿ya? La ofuscación es un método de ciberseguridad muy utilizada hoy en día. Entonces, aquí quiero ir con esto, es que en el fondo todas las aplicaciones web tienen su programación o su estructura que se realiza con el HTML y toda la interactividad que tiene, por ejemplo, el hecho de que aparezca acá algo, por ejemplo, yo voy a buscar Radiographic y el hecho de que aparezca aquí Radiographics o que aparezca cualquier otra sugerencia, más allá de que el algoritmo detecta las más buscadas, eh, el mismo hecho de que aparezca una bandeja de sugerencias es debido a la interactividad que tiene la misma plataforma, y eso se consigue con JavaScript, ¿ya? Entonces, toda la estructura, cómo se estructura todo esto, la vamos a conseguir con HTML. Toda la interactividad con JavaScript y todo el estilo, los colores, la parte de visualización con CSS. Esos son los tres ejes de una plataforma web. Ahora, si nosotros pasamos a una plataforma, a una aplicación de escritorio, que se va a ejecutar en el hardware que nosotros utilicemos, porque generalmente las plataformas web sus servidores son súper grandes, tienen mucha más potencia, tienen más componentes de hardware o con mejor, digamos, potencia por cada componente, por ejemplo, más RAM, mejor procesador, etcétera. Pero si nosotros, por ejemplo, utilizamos una aplicación de escritorio típica como Word, Excel, o por ejemplo, InnoSetup, o OBS Studio, o cualquier otra aplicación, por ejemplo, Radiant, que es un visor de imágenes, en el fondo, toda la interfaz que nosotros estamos viendo está realizada con otro lenguaje de programación, ¿ya? Y ahí es donde probablemente cae en categoría, pueden caer en categoría el Python, el Swift, el C Sharp, el C++. Entonces ahí ya empiezan a haber otras componentes, otros lenguajes que permiten generar estas plataformas o estas aplicaciones de escritorio que se llaman, ya los desktop software. Entonces, después dijimos que teníamos backend y el backend puede ser perfectamente realizado con el típico PHP, que es con el que se realizan las páginas web típicas que uno visita, ¿ya? Las más simples, digamos. Y tenemos también backend más robusto en donde se utiliza, eh, también se puede utilizar Python, JavaScript, C Sharp como backend o Java. Pero lo más común hoy en día es utilizar Python porque es mucho más sencillo, porque es más fácil de entender y acelera mucho más la producción, porque en el fondo uno busca algo que sea sencillo, fácil de entender y algo que sea fácil también de implementar. Y Python tiene esa ventaja de que es muy fácil y permite llevar lo que nosotros planteamos como una idea a algo concreto, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros tenemos todo nuestro sistema desarrollado o nuestro flujo de información, llegamos a ese punto en donde tenemos que desplegar todo y empezar a desarrollar, a darle forma, ¿ya? Y después tenemos también estas consultas, ahora que hablamos de las consultas de las bases de datos, vimos que existen dos tipos de bases de datos, las relacionales y las relacionales, o estructuradas y no estructuradas, que en el fondo nos sirven dependiendo del contexto para una cosa o para otra, ¿ya? Vimos que las no relacionales utilizan el típico formato de JSON, un formato JSON, a ver si tengo uno por acá, aquí hay un JSON, por ejemplo, esto es un JSON, que en el fondo lo que trae adentro es información respecto a algo, ¿ya? Esto se puede enviar porque es como un diccionario de información que nosotros enviamos en un formato que es .json, eh, que es un script de JavaScript, en el fondo. Es un script que es posible traspasar de un punto a otro. Entonces, esto nosotros como formato, como información, la podemos entregar, ya podemos exponerla en ese formato. Lo mismo hace el SQL, en este caso el no SQL, que expone como JSON o como VSON, que en el fondo es lo mismo,
o como XML también sirve. A la final, la idea es utilizar un formato para exponer información o para hacer consulta de información. Ya el JSON es como el que les mostré y en el fondo el no SQL podría estar consultando cada uno de estos ejes. Por ejemplo, podría consultar nombre, slug, version, orientation, user interface style, splash, background color. Podría consultar cualquiera de esas cosas. Porque en el fondo estamos utilizando un formato no estructurado. Cuando es un formato estructurado, como es el SQL, es una tabla como de Excel, como ustedes han visto generalmente, ¿ya? Entonces, todo esto es algo que yo ya les había hablado, ahora estamos tratando de llevarlo más a la práctica o revisando algunos ejemplos. Y aquí tenemos algunos sistemas o sea, sus lenguajes de programación con sus frameworks correspondientes o los que se suelen utilizar. Por ejemplo, aquí tenemos el típico Python con Django o FastAPI o también tenemos otros frameworks que se pueden usar. También dentro de Python tenemos un framework muy utilizado para hacer interfaces gráficas como es el PySci6 o el PyQt5. Hay muchos. ¿Ya? Entonces, todo eso es lo que se utiliza como para poder tener una base. Ya, por ejemplo, les voy a mostrar algo que hace un tiempo atrás desarrollamos en la empresa, que es el Orion DCOM Sender, y esto está desarrollado precisamente con Python, ¿ya? Todo esto está hecho con Python, con el framework de PySci6, ¿ya? Y aquí esta interfaz permite hacer varias cosas, ¿ya? Dentro de todo visualizar imágenes, hacer envío de imágenes. Lo que me importa es mostrarles cómo se ve una plataforma hecha únicamente con Python. Tanto su backend como su frontend está hecho únicamente en Python. Y se puede lograr mucho solamente con un lenguaje de programación, sí, pero hay que saber utilizarlo bien. ¿Ya? También hablamos de los elementos físicos, que en el fondo son en donde se va a permitir esa conexión entre los archivos que se ejecutan en la máquina. Todos estos archivos que nosotros estamos utilizando, que estamos programando, después nosotros los eh, a través de un servidor local, que en el fondo existen herramientas para generar estos servidores locales, como React, que en este caso utiliza Byte, que es el framework para poder, digamos, generar la conexión entre cada módulo y generar la visualización posterior, como en este caso aquí. Entonces, después de unir todos los módulos uno por uno, haciendo llamadas, como les dije, como les dije yo, que se hacían como citas bibliográficas, por así decirlo, es como hacer una cita bibliográfica de un módulo a otro, de un archivo a otro. Entonces, un archivo llama a uno, el otro llama al otro y así. Generalmente se orquesta a través de un archivo principal, ya que generalmente se llama main, ¿ya? Y aquí es donde se importan o se utilizan, se llaman todos los módulos estos para poder después eventualmente servirlos dentro de una aplicación que permita generar la comunicación entre el frontend y lo que está escrito, ¿ya? El frontend que también está escrito, pero que se ve visualmente, ¿ya? Entonces, en vez de estar interactuando en el backend con código, uno interactúa con el frontend y nosotros estamos, digamos, permitimos un paso, un flujo de información desde nuestro lado, que es el lado físico, al lado digital, ¿ya? Y en el fondo digitalizamos información. Entonces, una vez que entendemos eso y entendemos que todo esto corre o permite ser utilizado, toda esta información que nosotros programamos, que nosotros desarrollamos, eh, se sirve o se muestra debido a que existe una máquina ejecutando cada instrucción, que en este caso puede ser módulos pequeños, como estos que se ven aquí al fondo, o puede ser un computador como el que estoy utilizando yo para darles la clase, es cuando entendemos que nosotros tenemos que optimizar nuestra plataforma para que el servidor no colapse, para que esta máquina que en el fondo va a estar comunicándose con el lenguaje de programación, el lenguaje de programación le va a indicar qué hacer a la máquina. Claramente el lenguaje de programación lo que hace es que nuestro lenguaje sea más accesible para la máquina, porque en el fondo la máquina habla en binario, en solo ceros y unos.
y nosotros estamos hablando con inglés, entonces, o con palabras en inglés o con palabras en español que de alguna manera el computador tiene que entender. Entonces existen estos lenguajes de programación para poder generar esta comunicación entre la máquina y nosotros y para decirle a la máquina qué hacer. Entonces, en el fondo, cada módulo, cada archivo le está diciendo qué hacer a la máquina y nosotros separamos por archivo para mejor orden, ¿ya? Porque si no, se genera un caos dentro del desarrollo y también eso puede generar un problema más a futuro de mantenibilidad y de soporte, porque nosotros tenemos que dar soporte a un usuario. Nosotros dijimos, hablamos también que existe un design thinking, existe un link canvas, y todo esto está en función del usuario, de cómo nosotros le resolvemos el problema a un usuario. ¿Ya? Entonces, esto también importa mucho porque al final nosotros tenemos que optimizar nuestro sistema, pensarlo muy bien, evitar tanto flujo de información, ojalá que sea lo más unidireccional posible y que exista un motor central que permita distribuir esa información si es que es necesario distribuirla, ¿ya? En muchos otros casos eso no se logra generar y los motores de integración fallan y eso puede ser un problema. Entonces, la idea de diseñar adecuadamente un sistema es permitir que la información fluya sin atascos, sin que exista nada entre medio, entre un punto y otro, entre un sistema y otro, ¿ya? Y ahí también metemos el tema de la interoperabilidad. Entonces, todo esto, todo lo que yo he hablado desde el principio de la clase está 100% conectado, ¿ya? Entonces nosotros dijimos que existen elementos físicos que tienen CPU, tienen RAM, almacenamiento, y mientras mejores sean los componentes, en este caso para almacenamiento suele preferirse un hard drive, es decir, un disco duro, que es un disco mecánico que se va, eh, que a ver si lo busco por aquí. Es un disco mecánico que se parece mucho a los discos de estos tocadiscos que tienen los vinilos, no sé si lo han visto alguna vez, y que tienen una aguja, y esa aguja va reproduciendo en el fondo, en cada línea va reproduciendo el sonido, porque ese es un sonido que se va grabando en ese vinilo. Ya lo mismo ocurre en los discos mecánicos de los computadores, que serían los HDD. En el fondo es un disco que va rotando y que encima de ese disco se va rayando, y esa raya en el fondo va generando la codificación de toda la información. Ahí se está traspasando la información a ese disco y para poder leerlo tenemos esta pequeña agujita que en el fondo también tiene que posicionarse en algún punto del disco para poder buscar, ¿ya? Los discos mecánicos tienen que girar para que esto pueda generarse, ¿ya? Si no giran, no hay velocidad en la búsqueda, no hay velocidad de nada, ¿ya? No, ni siquiera, si no girara, ni siquiera funcionaría. Entonces tiene que girar, igual que los discos, igual que cualquier disco, ¿ya? Entonces al momento de girar, nosotros vamos consultando información o se va grabando información, dependiendo de lo que se quiere, ¿ya? Entonces estos son los que se utilizan generalmente para almacenar, ¿ya? Hoy en día igual hay lugares que ya se está dejando esto de lado y se están utilizando los sólidos. ¿Por qué? Porque los sólidos utilizan otra tecnología diferente. Los solid state drive son mucho más rápidos porque no tienen ese disco y graban directamente en microchips, ¿ya? Microchips que en el fondo después, eh, igual, la diferencia es que los sólidos, que por ejemplo, una vez que se empieza a acabar el espacio, el disco sólido se empieza a echar a perder, ya no rinde de la misma manera. En cambio, en esto, nosotros podemos vaciarle la información se elimina, no del todo, no siempre se elimina por completo, y podemos seguir utilizándolo. Lo importante de esto es que es casi 100% eléctrico, es todo electrónico, es a través de circuito, por lo tanto la información fluye a la velocidad de la electricidad, ¿ya? Entonces eso, dependiendo de qué tanta resistencia tenga el circuito, va a fluir más o menos rápido. Para eso existe los gigahercios de velocidad. Para eso existe eso, así se mide todo eso. Ya, así como también están los gigahercios, los hercios los hertz de los CPU, que son los procesadores. Por ejemplo, los más utilizados
son los Intel Xeon, creo que se llamaba. Eh, y así existen muchos procesadores. Los que más utilizan la mayoría de los computadores es el típico Intel i3, que era de los i3, que son estos pequeños chips de silicio, ¿ya? Están fabricados con silicio, y que en el fondo, dependiendo de la cantidad de núcleos, se puede repartir la información en cada núcleo y acelerar un poco el trabajo de cada computador. Entonces, mientras más núcleos tenga esto, eh, y mientras más velocidad en gigahercios medida tenga, más robusto va a ser el sistema del hardware, ya en este caso que estamos hablando del CPU. También tenemos la RAM, que últimamente con la inteligencia artificial quedó desplomada. El precio de la RAM está a tope. También tenemos las tarjetas de red y así sucesivamente tenemos muchos elementos que ustedes pueden buscarlo aquí en internet, los pueden ver, pueden observar, y que en el fondo terminan de construir el hardware, la máquina en donde se va a ejecutar todo esto a través de un sistema operativo, ya que suele ser en los servidores en donde mejor funciona todo. Se utiliza un sistema operativo que se llama Linux, y de ahí Linux uno utiliza el Linux Server, que si bien es un poco más difícil de utilizar que Windows Server, pero es gratuito y es mucho más rápido, ¿ya? Entonces, generalmente se prefiere Linux para poder, digamos, levantar o, como se dice, así es como se dice, levantar servidores. En el fondo es para poder visualizar y ejecutar toda esta aplicación web, ¿ya? Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque a partir de toda esta construcción del software web o del software en el, digamos, en la aplicación en el escritorio, nosotros vamos a generar o podemos generar ecosistemas, algo que se comunique de un punto a otro, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo aquí este, y nosotros aquí vamos a testear si funciona o no en este momento, este servidor. Nosotros testeamos y nos dice que existe el servidor y que está disponible. Estas son dos aplicaciones completamente separadas, que están aparte, ¿ya? Entonces, como están aparte, nosotros podríamos decir que si nosotros conectamos a través de una determinada configuración, en este caso un protocolo que se llama TCP, eh, en donde nosotros vamos a generar un envío de una imagen de un punto a otro. Entonces, estamos hablando de que se genera un ecosistema, porque tenemos un software que está configurado y programado y que puede estar ejecutándose en cualquier máquina, y tenemos otro que va a recibir. Y esa combinación entre este software programado y ejecutándose en cualquier máquina y el otro, que en el fondo va a recibir, que está ejecutándose en una máquina en particular, pero se genera una conexión. Y esta conexión se suele llamar asociación, ¿ya? Entonces, esta asociación, cuando se acepta la asociación dado a un determinado estándar, que en este caso con estándar DICOM, que no, eso lo vamos a ver en la próxima clase, nosotros estamos generando un sistema. De hecho, solo el hecho de que nosotros podamos testear que un servidor está disponible, ya a nosotros nos permite generar un ecosistema, porque nosotros estamos comunicando una plataforma que es completamente aparte, que está ejecutándose en otro núcleo del procesador, con otra plataforma que está ejecutándose en un núcleo diferente del procesador y que está también alojada en otro puerto, que en este caso esto no se ejecuta en un puerto, se ejecuta como software sin la necesidad porque no es una plataforma web. Las plataformas web sí necesitan accederse a ellas a través de un puerto UniP, o en este caso también un título AE, esto es solo estándar DICOM, que eso lo vamos a ver en las siguientes clases, y son clases bastante complejas y por eso tienen que ser presenciales. Entonces, eh, todo esto ya permite generar un ecosistema. También existe la posibilidad de utilizar algo que se llama DCOM Secure o TLS, que en el fondo es encriptar en la comunicación. Esto nos da más seguridad.
Ya, también vamos a explicar qué es un TLS, vamos a tener una clase de ciberseguridad para entender todo eso, ¿ya? Entonces, esto, como les dije, como ya genera un ecosistema, nosotros ya estamos generando algo que se llama interoperabilidad entre dos plataformas, ¿ya? Una que va a recibir y una que va a enviar, ¿ya? Una que envía información, otra que recibe información. La que envía la información se preocupa de que la envíe de forma estructurada, ordenada, sin problemas de envío, ojalá lo más segura posible, sin que nada se edite, sin que nada se sobrescriba, ¿ya? Y si se sobrescribe, registrarlo, ¿ya? Eso es auditoría, ¿ya? Eso también lo hablamos, eso se llama trazabilidad y eso es importante en todos los sistemas. También les comenté que existía trazabilidad y de hecho creo que por aquí viene. Aquí hablamos de los ecosistemas, seguridad de datos, le dije, mejora de eficiencia. ¿Dónde estaba esta palabra? Creo que estaba acá. Aquí está, trazabiliza, un EHR. Permite control de todo el movimiento hospitalario. Esto es lo mismo. La idea es que todo lo que se genere aparezca en un historial. Y de hecho, por ejemplo, acá está el historial. Esto es trazabilidad. Aquí sale, por ejemplo, las ediciones que se hicieron de un determinado paciente y el campo o digamos, la información que se editó, ¿ya? Esto genera trazabilidad, permite saber cuándo, cómo y quién, ¿ya? Y qué se editó, ¿ya? Eso es trazabilizar. Entonces, todo esto, en el fondo, a nosotros nos permite conocer cómo está funcionando el sistema, quién lo está utilizando, eh, cómo se utiliza también, si es que se está utilizando bien, si es que se está utilizando mal, si es que está generando errores, porque pueden generarse errores en los sistemas y la idea es corregirlos, ojalá lo más pronto posible, antes de que se empiece a utilizar de forma masiva. Entonces, eso. Después nosotros comenzamos a hablar de los problemas o las problemáticas que existían en entornos digitales en salud, ¿ya? Y aquí yo les hablé de que nosotros podemos identificar distintas problemáticas relacionadas a los datos, al acceso, a la calidad de la información, a la capacidad, a la capacitación que existe o a la capacidad que tienen los distintos usuarios de adaptarse. Les dije y más o menos les contextualicé que muchas veces los profesionales suelen resistirse al cambio, ¿ya? Entonces, aquí siempre he hablado mucho de lo que es la seguridad de datos, porque la verdad es que la seguridad de datos en sistemas de salud es muy importante, ¿ya? Privacidad de la información, calidad de la información, el acceso, la paradoja de la productividad, todo esto tiene que ver en si en el fondo el diseño que nosotros proponemos está resolviendo realmente el problema o no, ¿ya? Porque, como les dije ya en la clase pasada que hablamos del design thinking, eh, o sea, la clase antepasada, que hablamos del design thinking y de todas las metodologías que existen desde innovación, eh, existe digamos, un cierto rechazo a la innovación o al cambio de distintos tipos de sistemas, y eso es porque muchas veces la gente se acostumbra a un sistema en particular y esa costumbre no permite el avance, ¿ya? Por ejemplo, y eso está mal, porque los profesionales en realidad deberían acostumbrarse a actualizarse, no acostumbrarse a una plataforma. Porque muchas veces el desarrollador sí necesita actualizar la plataforma porque muchas veces los estándares van cambiando, van actualizándose, porque a medida que va avanzando la tecnología, van apareciendo nuevas brechas, van apareciendo nuevos problemas que se necesita que sea más rápido, que se necesita que se optimice mejor, y eso al final igual puede generar cambios, ya sea en el flujo de trabajo o a lo mejor no se va a notar, pero en algunos casos sí puede notarse. Muchas veces se utilizan sistemas que están ya obsoletos y no se actualizan porque, no sé, de pronto la gente se siente cómoda trabajando con eso porque funciona, entre comillas, pero al final eso no es lo que debería ocurrir. Lo que debería ocurrir es que se genere una actualización y que exista una retroalimentación y una capacitación
a los usuarios que van a utilizar los nuevos sistemas, porque la idea es que la salud avance, ya no que se estanque. Si existe un sistema que está ya ultra mega antiguo, lo más probable es que eso sí se requiera actualizar, porque ya no está cumpliendo con estándares probablemente, porque está utilizando el estándar de hace 10 años atrás y eso ya está completamente derrochado, ya no se utiliza. Existen nuevos estándares y eso se tiene que utilizar, se tiene que implementar y es la forma correcta de utilizar todo el sistema, ¿ya? También les hablé sobre la lógica algorítmica, les hablé que existe un input, un proceso y un output. Esto tiene mucha relación con el backend, con el frontend, ¿ya? El paradigma computacional se basa en un input, un proceso entre medio, que es un cálculo, y un output, que es la salida que nosotros lo que queremos visualizar. ¿Ya? Les hablé de algoritmos cualitativos y cuantitativos y les di ejemplos, vimos ejemplos de eso. Eso se puede aplicar de forma mucho más extensa a algoritmos que forman sistemas, como lo que son, como este ejemplo, por ejemplo, que son muchos, muchos módulos con muchas funciones que en el fondo permiten comunicación y generación de distintas formas. Por ejemplo, hablamos también de las fases del desarrollo. Dijimos que existe una fase de requerimientos en donde uno le pregunta a un usuario qué es lo que se requiere, por qué se requiere, en digamos, un formulario completo, y eso tiene directa relación con la metodología de investigaciones que yo les propuse, que existían. Teníamos las encuestas estructuradas o entrevistas estructuradas, teníamos la observación, teníamos otras que se basaban en el análisis de eventos adversos, y así teníamos otras más y ustedes otras más que pueden investigar y que pueden utilizar, ¿ya? Entonces, hablamos de eso en la clase de metodología y también se relaciona a las fases del desarrollo, a los requerimientos. Uno necesita saber qué necesita el cliente, porque al final tú trabajas para el cliente, tú necesitas, o para el usuario en este caso, tú trabajas para el usuario, necesitas conocer el problema que tiene el usuario y saber solucionarle el problema al usuario, ¿ya? En este caso, podemos solucionarle el problema a un paciente. ¿Ya? El paciente a lo mejor no sabe cómo ingresar al sistema o se le dificulta mucho. Imagínense, piensen en los adultos mayores. Hoy en día se está digitalizando casi todo y los adultos mayores no saben cómo hacer los procesos, cómo entender o no entienden cómo poder acceder a un examen porque ellos no nacieron con esta tecnología. Eso es un problema y es un problema de flujo de trabajo y es un problema que existe, ¿ya? Y ese es un problema que pueden incluso resolver, ¿ya? Pero ¿cómo? ¿Cómo pueden integrar al adulto mayor sin la necesidad de que él tenga que hacer algo? ¿Ya? Ese es el punto de todo esto, ¿ya? A mí, yo ya tengo muchas ideas, pero las ideas las tienen que tener ustedes. Entonces, ¿cómo pueden ustedes resolver, por ejemplo, ese problema que es de flujo, ese problema que es de consulta de información médica? Porque el adulto mayor, por mucho que no sepa cómo utilizar tecnología, porque no todos están tecnologizados, también tiene derecho a saber. Y no necesariamente por el hecho de que él no sepa usar la tecnología, no tengamos que avanzar en la tecnología. O sea, no porque existan adultos mayores uno tiene que detenerse. No. Uno tiene que adaptar la tecnología a la sociedad, ¿ya? Uno tiene que adaptar sus sistemas a la sociedad. Ahora, ¿cómo hacer que el adulto mayor acceda mucho más fácilmente a su información clínica sin que tenga que entrar a un login de usuario, sin que tenga que estar accediendo a una página web, sin que... Eso es parte también de entender qué innovaciones puede aparecer, ¿ya? Entonces de ahí viene todo lo que es entender la programación, porque al final si ustedes no saben programar, a lo mejor no van a dar la solución, pero pueden conversar con gente que sí sabe programar y explicarle la solución, pero en el lenguaje de él, porque ustedes ya van a saber cómo funciona todo esto, ¿ya? Entonces esa es la gran idea de, digamos, entender toda esta parte. Y yo les di un ejemplo de arquitectura donde usaba
el Mermaid. Hoy día también lo vamos a volver a utilizar, pero lo voy a utilizar para explicarles cómo funciona un flujo de trabajo simple, ¿ya? Y de todas maneras, ustedes pueden hacer que el ChatGPT les dé un script Mermaid, pero le tienen que detallar al ChatGPT cómo es el flujo de trabajo que ustedes quieren tener. Yo, por ejemplo, acá ya tengo el Mermaid abierto y voy a escribir eh, un flujo de trabajo que tiene que ver con el flujo de imagenología, ¿ya? Eh, en realidad, esto es para como ejemplo, pero estos flujos de trabajo también se suelen utilizar en oftalmología, ¿ya? Porque en oftalmología igual se generan imágenes y también existe formatos DICOM para ello y también se generan sistemas de comunicación entre, o sea, también existe comunicación entre un sistema y otro y se puede enviar la información de un punto a otro, ¿ya? Entonces, flujo de trabajo entre sistemas, por mucho de que sea de imagenología o oftalmología, los sistemas igual tienen un flujo de trabajo, ¿ya? Porque existe un traspaso de información, ¿ya? Entonces, yo aquí voy a escribir una una pequeña función que en el fondo nos va a permitir eh, generar un esquema, ¿ya? Nosotros vamos a poner aquí RIS, vamos a poner, vamos a poner RIS aquí, perdón. El RIS en el fondo es nuestro sistema informático radiológico, ¿ya? O en el fondo es lo que nos permite a nosotros registrar pacientes, mandarlos a una worklist. La worklist en el fondo es un estado entre ejecución y realización, o sea, y como en el estado en donde se está ejecutando una tarea. Y entonces la worklist, que en el fondo es lista de trabajo, ya que es también parte del, del, del estándar DICOM que lo vamos a revisar la próxima clase. Entonces, en el fondo lo que estamos haciendo nosotros es generando un diagrama. De hecho, ustedes están viendo acá cómo de a poco se va generando el diagrama, ¿ya? Aquí lo puedo ver. Ah, yo aquí me equivoqué. Entonces, todo esto que ustedes están viendo, también lo pueden utilizar para poder generar sus propios flujos de trabajo, ¿ya? En este caso, yo lo estoy ocupando para darles el ejemplo de que existe esta herramienta y que es muy buena. Yo la utilizo mucho para poder generar arquitecturas, ¿ya? Las arquitecturas, en este caso de sistemas, sirven para poder establecer cómo va a funcionar el servicio, ya cómo va a funcionar el servidor, cómo va a funcionar todo lo que va a estar dentro programado, ¿ya? Porque uno primero tiene que desarrollar esto, uno tiene que entender que no todo se hace así como simplemente por visualización, porque por ejemplo ya a lo mejor el frontend, chuta, dejé de compartir. A lo mejor el frontend, ustedes lo pueden visualizar y lo pueden diseñar como ustedes gusten y pueden hacer un esquema bonito ahí en Canva o en PowerPoint, así como, y aquí va a estar el sidebar, aquí va a estar el header, aquí va a estar el footer, aquí va a estar el contenido, así se va a ver cada página. Porque en el fondo yo no les voy a pedir a ustedes que programen, pero me tienen que decir más o menos más o menos tener una idea de cómo va a ser, porque de alguna forma tienen que desarrollar un flujo de trabajo. Entonces, nosotros acá estamos detallando precisamente eso, un flujo de trabajo, cómo va a funcionar la comunicación de un sistema a otro. ¿Ya? Entonces, si ustedes van a diseñar algo, tienen que generar un diagrama. No importa si no es con esto, también tienen el Canva, también tienen el PowerPoint, pero tienen que hacer un flujo de trabajo, un flujograma, ¿ya? Y eso es básicamente por jerarquía. ¿Qué es lo que se hace primero? ¿Qué es lo que se hace segundo? ¿Qué es lo que se hace tercero? ¿Qué es lo que se hace cuarto? Y así. Ya, entonces, en el fondo, todo esto permite a ustedes organizar la información y en caso de que en algún momento ustedes quieran contactarse con alguien que realmente les desarrolle su idea, pueden hacerlo perfectamente. La idea que pueden tener ustedes actualmente puede ser la idea que a ustedes les dé trabajo, que a ustedes los lleve a otro punto en su carrera, porque al final, eh,
uno deja de buscar, muchas veces deja de buscar al tecnólogo médico que hace exámenes. Yo mismo soy aquí coordinador de imagenología, he tenido que hacer entrevistas y yo a veces no busco necesariamente a alguien que sepa hacer absolutamente todos los exámenes. Casi todos los tecnólogos médicos saben hacer exámenes, ¿ya? Pero son muy pocos los que saben hacer más cosas de las que deberían hacer. Y eso al final es lo que a mí me importa más, porque es la motivación, las ganas de querer hacer más, ¿ya? Entonces, eso es lo que intento transmitirle a ustedes, que en fondo todo tiene su lógica, todo tiene su comportamiento, todo tiene su razón de ser, y en el fondo eh, cualquier cosa que ustedes puedan pensar en generar o en crear, que esté dentro del contexto de lo que ustedes estudiaron, siempre es posible, ¿ya? Siempre es posible. Entonces, yo aquí estoy generando un diagrama de flujo en donde el RIS le va a pasar la información al worklist, ¿ya? El worklist, les dije que es un estado entre un punto y otro, entre la información que se registra y la información que se va después a ir a un equipo, ¿ya? La worklist es como este estado, digamos, pongámosle purgatorio, es como el purgatorio, es un punto medio entre entre la tierra y el infierno. Una cosa así. En el fondo, lo que estamos diciendo es que esta word list, que es nuestra lista de trabajo, es lo que nos va a permitir a nosotros enviarle la información de forma estructurada a un equipo, ¿ya? Para que ese equipo la interprete y después rellene todos los campos que tiene que rellenar en cualquier otro, dentro de del mismo examen. Esto ocurre en imagenología y sé que en algunos casos, algunos equipos de oftalmología también ocurre, ¿ya? Son muy pocos y generalmente en los que ocurre pueden ser de última generación, pero incluso esto que yo les estoy hablando, que es parte de imagenología más que nada, que es como más del carácter de imagenología, puede darles una idea a ustedes que son de oftalmología, que eh, ustedes son quizás solamente dos alumnas, pero les puede dar una idea de lo que se está haciendo en imagenología y qué es lo que podrían hacer ustedes en oftalmología. Al final, igual ustedes también pueden aprender para poder mejorar el flujo de trabajo. Pueden aprender de otras menciones. Yo muchas veces he aprendido de lo que hacen en laboratorio, por ejemplo, o también he sabido de cosas que hacen en el laboratorio que están mal optimizadas y yo digo, oye, esto lo puedo optimizar fácilmente con alguna aplicación. Entonces, al final, la idea es precisamente eso, generar una idea, ¿ya? Entonces, nosotros aquí decimos que eh, una modalidad va a alimentar a otra, ¿ya? A la worklist. Un SSU, por ejemplo, va a alimentar, el SSU es el que envía y el PAX es el que recibe, ¿ya? Entonces, el SSU, que es en el fondo la modalidad, a través de la worklist, se va a retroalimentar, digamos, ¿ya? Entonces aquí nosotros ponemos MW, los datos del paciente, porque en el fondo son datos de paciente, y ponemos acá el mod, que es la modalidad. Datos paciente. Y así nosotros vamos construyendo nuestro diagrama de flujo, ¿ya? Ay, me equivoqué, por eso están mal las flechas. Entonces son aquí, ahí sí. Entonces, como vemos, el RIS va a alimentar el worklist y el worklist va a enviar los datos del paciente a la modalidad, que en este caso la modalidad es un equipo, y el equipo va a mandar de vuelta, puede consultar por la worklist a través de Beacon Modality Worklist, que está dentro del estándar DICOM, a través del protocolo cFind para poder buscar al paciente dentro de la información y así se corrobora dentro de la misma modalidad, que es el equipo,
que estamos ejecutando el examen de un paciente en particular, ¿ya? Entonces, después, a través de esta misma modalidad, nosotros podremos decir que vamos a generar un C-store, que es empujar la información de un punto a otro, de la modalidad a la recepción de las imágenes, es decir, un servicio que me recepcione las imágenes o que me recepcione el examen, ¿ya? En el caso del estándar DICOM se utiliza C-store, pero otros estándares utilizan otra forma de traspasar la información, ¿ya? Hay muchos estándares y todos utilizan formas distintas, ¿ya? Pero en este caso se utiliza el C-store, ¿ya? Que es una función específica de un estándar, ¿ya? Que la vamos a ver eventualmente en la clase que viene. Entonces, nosotros vamos a decir que la modalidad le pasa la información al C-store, ¿ya? Y que a través de C-store, y esta información que va a viajar a través de este estándar de C-store, que es parte del estándar DICOM, va a llegar al PACS, ¿ya? Entonces, como ven, la modalidad recibe del RIS, que a su vez le pasa a la worklist, y que el worklist le pasa a la modalidad, y la modalidad después le manda la información del examen a través del protocolo CSTOR al PACS, ¿ya? Entonces nosotros aquí en este momento estamos diseñando una arquitectura y un flujo de trabajo, ¿ya? Entonces esto es lo que ustedes tienen que hacer, pensar cómo va a funcionar su sistema, ¿ya? Como es su sistema, como es su intervención digital, ustedes tienen que diseñarlo, ¿ya? No busquen esquemas que ya estén diseñados, porque en el fondo la idea es que esto sea innovador, ¿ya? Tienen que pensar en cómo va a interactuar todo esto, ¿ya? Esto es un ejemplo, pero pueden hacer otro sistema que funcione de otra manera, eh, otro software que funcione de otra manera, pueden hacer un software como tal, pueden hacer un sistema, pueden hacer un ecosistema, pueden hacer lo que ustedes deseen. Al final, esto se trata de buscar la solución a un problema, ¿ya? Y ahí, ¿cómo lo hacen? Eso ya es parte del trabajo, tienen que investigar. Tienen 78 horas de trabajo autónomo que tienen que realizar, que es parte de la asignatura, que en el fondo lo tienen que utilizar para investigar. Ya tienen que investigar eficientemente, sí. La idea es que no les tome más de la cantidad de tiempo que debería tomarles solamente. Entonces después el PACS lo que va a hacer es a través de ACK comunicarse con la modalidad para poder buscar información, ¿ya? Entonces aquí existen muchos protocolos, muchas estructuras, pero en el fondo yo les estoy enseñando a ustedes cómo funciona el flujo de información en un sistema, en este caso un sistema informático radiológico, un PACS, una modalidad. Todo esto es lo que estoy yo generando. En el fondo es el flujo de información entre ecosistemas, ¿ya? Porque al final aquí yo estoy detallando cómo funciona el flujo de información y el flujo de trabajo entre distintos sistemas dentro de un hospital. El RIS es un sistema, el CCU es un sistema, el SCP es otro sistema, el Worklist podría considerarse un sistema aparte incluso. Entonces, todo esto es parte de conocer y cómo funciona el flujo de información, ¿ya? Entonces, cuando uno entiende cómo funciona el flujo de información o uno comprende que todo esto tiene que estar bien diseñado para evitar errores, es cuando se generan los buenos sistemas, es cuando se genera todo lo que yo les comenté anteriormente en las otras clases que tiene que ver con la fiabilidad de los datos, en el fondo es parte de cómo tiene que crearse un sistema, ¿ya? Yo- Esto es smooth, sigue, y acá. Entonces aquí nosotros estamos generando un flujo de trabajo en donde el RIS le pasa información a la worklist, el worklist le pasa los datos del paciente a la modalidad le pasa la información al PACS, ¿ya? Y después se genera una retroalimentación, ¿ya? A través de Cfind,
a través de ACK. Desde el visor también se genera ACFine, CMove y CGET, que también son protocolos del estándar DICOM, que en el fondo permiten consultar. Los visores en el fondo son los que visualizan, así como los que les mostré yo recién, como el Radiant. Estos visualizan la información que está aquí en el PAX y a través de... ¿Y cómo la visualizan? Utilizando estos protocolos, ya que en el fondo es agarrar la información que están aquí en el PAX y llevándola al visor. ¿Ya? Entonces, y claro, como nosotros podemos después descargar las imágenes, precisamente con esta misma cosa que está acá, que la misma que permite cargar, también permite descargar. Entonces nosotros podemos decir que el PAX se comunica y permite usar el CSTOR para poder mandar las imágenes, pero desde el lado de las imágenes, para llevarlas al visor. Entonces, todo esto al final genera un flujo unidireccional y retroalimentativo, ¿ya? Que si ustedes lo ven así, quizás parezca un poco desordenado, pero al contrario, está muy bien estructurado, porque cada cosa está en un nivel: RIS, wordlist, modalidad, PAX, visor. Nada se combina entre sí. Muchos packs tienen visores, obviamente, pero los visores diagnósticos suelen estar por separado, ¿ya? Y aquí algo que podría aprender oftalmología es precisamente esta separación de responsabilidades, ¿ya? Yo he visto muy pocos sistemas oftalmológicos que realmente logran interoperabilidad. Y yo conozco un par de colegas, por ahí está Yasna, que es de oftalmología y que estudió informática médica y ahora se está instruyendo mucho en lo que es interoperabilidad y quiere aprender lo que es DICOM y todo eso. Yo la veo súper entusiasmada, ya tiene sus años ya en la carrera y tiene bastante experiencia y todo. Ella es muy buena tecnóloga además, pero está muy metida en todo esto. Entonces, oftalmología no se escapa del área informática, ¿ya? Solo que incluso yo creo que tienen más donde innovar. ¿Ya? Aquí me equivoqué, no le puse el tip. Entonces, aquí quiero llegar yo con todo esto, es que esto puede ser una herramienta fácil de utilizar. Si ustedes no saben hacer un flujo de trabajo, pero aquí ya les dije cómo hacer en el fondo. Ustedes lo único que tienen que poner es flowchart TD, después indicarle todas las cosas que ustedes van a utilizar como estos de acá, por ejemplo, RIS, MWL, MOD, PAX y SOR, van a ser las abreviaturas de las cosas que van a utilizar en su flujo de trabajo, ¿ya? Y, y esas abreviaturas tienen un significado. Entonces, por ejemplo, yo aquí utilicé RIS, pero yo aquí le puse RIS. Entonces, si yo en vez de lo hubiese puesto Sistema Informático Radiológico, aunque yo en el esquema haya puesto RIS, eh, aquí al cambiarlo se va a cambiar igual como nombre dentro del esquema, porque en el fondo yo estoy diciendo que RIS es equivalente a esto, ¿ya? Entonces, eh, y lo mismo aquí en el modalidad Wordlist o modalidad SSU, yo utilicé abreviaturas. Ustedes pueden utilizar directamente la misma abreviatura como representativo dentro del flujo de trabajo, o pueden utilizar la misma abreviatura. Por ejemplo, aquí cambiar directamente, volver a poner RIS, ¿ya? Y esto les sirve para hacer en realidad cualquier flujo de información, generar cualquier flujo de trabajo que en el fondo ustedes necesiten. ¿Por qué me gustaría que aprendan a utilizar esto? Porque esto les da más manejo de distintas tecnologías que existen, les da más manejo para generar distintos flujos de información de un punto a otro. Aquí yo le hice un ejemplo súper básico, pero esto igual si quieren hacer algo mucho más grande, pueden utilizar ChatGPT, le pueden pedir que les dé el script para Mermaid, ¿ya? En el fondo les va a dar un script gigante que probablemente si ustedes le dicen, ya, yo quiero que mi diseño funcione así, así y así, utilice estas tecnologías y ta, 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 ta.
Listo. Quiero que el frontend sea así, quiero que el backend tenga esto y esto otro, quiero que, quiero que el backend utilice este framework, y así. Entonces, si ustedes le dicen eso a ChatGPT, les va a tirar, después al final le dicen, quiero que me des un script Mermaid para generar un flujograma. Y les va a dar un script que ustedes lo pegan acá y les va a aparecer el flujo de trabajo. Ahora, si aprenden a utilizar bien esta herramienta, que no es tan difícil, mucho mejor, porque van a poder hacer un flujo de trabajo sencillo como este, un flujograma fácil así como este. Ahora, como les dije, no es necesario que lo aprendan a usar, no los voy a evaluar, pero la ideal es que sí, porque la asignatura se llama Transformación Digital e Innovación en Salud. La idea es que aprendan a utilizar la tecnología y se digitalicen más, porque yo me he dado cuenta que no todos los tecnólogos médicos son lo suficientemente hábiles con las plataformas, ¿ya? Incluso tecnólogos médicos jóvenes no son muy allegados a la parte de la computación. Y nuestra carrera, aunque no lo quieran, van a tener que usar computadores, utilizan hardware, utilizan software y tienen que aprender. Tienen que aprender cómo funciona. Eh, Al menos yo pienso que un buen tecnólogo tiene que saber tanto del área médica como de la otra parte, ¿ya? Saber de todo un poco, ¿ya? Porque al final estamos ahí, al medio. Y eso es lo que a nosotros quizás nos hace también un poco más diferentes de otras carreras, ¿ya? La integración de distintas áreas del conocimiento. Entonces, eso. Yo sé que a lo mejor hoy día traté de integrar todo de forma, de todas las clases que hemos visto, las traté de integrar, traté de explicarles, traté de mostrarles ejemplos, pero esto se va a ir complejizando un poco más a medida que vayamos viendo, porque la idea es incorporarles a ustedes todas las herramientas, todo el conocimiento que necesiten para que ustedes hagan un buen desarrollo de todo su, digamos, su tema, su problemática, para que ustedes desarrollen bien en torno a su problemática, desarrollen bien la solución, ¿ya? Porque si bien ahora lo que ustedes van a hacer es un marco teórico, van a desarrollar los conceptos que se necesitan conocer para poder comprender cómo solucionar el problema, y a partir de esos conceptos que ustedes desarrollen, tienen que solucionar el problema. Entonces, el flujo de trabajo es muy sencillo. Buscar el problema, eh, conceptualizar lo que se necesite para entender cómo desarrollar la solución al problema, estructurar la solución del problema, flujo de trabajo, etcétera, y presentar su solución. Entonces, al final es todo un orden lógico, ¿ya? Así que eso. Terminamos la clase de hoy día, la clase de repaso. Quiero saber si existe alguna duda. Si es que les quedó más claro, si es que pudieron entender mejor cómo funcionaban las cosas, si es que pudieron ver de forma más lógica quizás todo esto. Me gustaría que hablaran, que compartieran cómo les va pareciendo el ramo hasta el momento, si les parece muy difícil, si es que es una materia que escapa de sus manos o si es que sienten que igual está, digamos, entretenido o quiero saber opiniones, quiero que participen para yo ir adaptándome igual a ustedes. La idea es que entiendan, la idea es que puedan comprender todo y que también salgan con más conocimiento, ¿ya? Y con un conocimiento diferente. La verdad es que la Universidad Católica, la del Maule y en particular Andrés Cabeza, eh, yo creo que son muy innovadores desde el punto de vista de los ramos que ponen, porque yo en muy pocas universidades he visto que pongan un ramo como este y que me hayan aceptado la planificación, sabiendo que yo iba a meter materia relacionada a la programación. Entonces, y yo la verdad es que es primera vez que lo veo en una malla formal. Es primera vez que yo lo enseño en una malla formal, fuera de enseñarle a colegas que ya están egresados. Entonces, yo creo que es algo que me gustaría saber digamos, de lo que llevamos del ramo, las expectativas que tienen, si piensan que van a salir conociendo más sobre sistemas, si piensan que les ha servido para entender más el mundo de los software
Eso quiero saber, a ver si alguien que se anima a hablar.